Pues bienvenida a este módulo número 2 de este taller online que lleva por título El Remanente. Hoy vamos a tratar de aprender todo lo relativo a la voz del remanente y su rol dentro de la guerra espiritual. Dice el libro de Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En cada generación tienes que saber que hay una voz que se levanta. Una voz que no puede ser silenciada. No es la voz del religioso, no es la voz tampoco de aquel que busca la fama, es la voz de aquellos que han pasado por el fuego del quebranto y se han convertido de esta manera en trompetas para el reino de los cielos. El remanente no es solo llamado a sobrevivir y a permanecer, sino que es llamado a hablar, es llamado a declarar, es llamado a proclamar y es llamado a guerrear utilizando la palabra de Dios. En tiempos donde muchas voces compiten por la atención, Dios está buscando a hombres y mujeres cuya voz sea el eco de su Espíritu Santo. Una voz que no se repite, una voz que no copia, sino una voz que trae revelación. Una voz que no se acomoda a esta Babilonia o a este mundo, sino a una voz que confronta. En este módulo vas a entender, o esa es mi intención, que entiendas cuál es el poder espiritual que hay en tu voz, cuál es tu autoridad como remanente en la guerra espiritual y, por supuesto, qué rol profético desempeña en este mundo o en la tierra. Tienes que saber que hay poder en la palabra, hay poder creativo en la voz. Dice el Génesis capítulo 1 y versículo 3 que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Desde el principio vemos que la voz de Dios fue el agente de la creación. La creación nació de una voz que declaró, no de una acción visible, sino que vemos que cada palabra divina cargaba energía mediante una orden y eso dio fruto, cumplió su propósito. Del mismo modo, como remanente espiritual, como trompeta anunciadora del propósito del Espíritu Santo o del propósito que Dios tiene, como agentes participamos de ese poder creativo conforme a la palabra de Dios cuando utilizamos la palabra del Señor como espada o como herramienta. Cuando tú declaras o confiesas lo que el cielo ha dicho, tu voz deja ya de ser humana y se convierte en un instrumento del gobierno espiritual. El clamor, tienes que saber que no es ruido desesperado, es una oración que tiene dirección. El Espíritu Santo busca intercesores, hoy día está buscando intercesores, hombres y mujeres que levanten su voz desde la intimidad, no desde el temor, no desde la angustia, no desde la desesperación. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40 y versículo 3 lo siguiente: una voz clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Juan el Bautista declaraba este mismo pasaje, este mismo versículo. Sabemos que Juan el Bautista fue mucho después, cientos de años después, que el profeta Isaías escribiera este versículo inspirado por el Espíritu Santo. Juan el Bautista no fue una multitud, Juan el Bautista fue una voz en el desierto. En un tiempo de silencio profético, su voz, la voz de Juan el Bautista, la voz de esta trompeta, espiritualmente hablando, abrió el cielo. Así es el remanente. Una sola voz puede desatar el mover de Dios en una ciudad entera. Un remanente o la voz de un remanente puede desatar el poder de Dios en el lugar, en el territorio donde se encuentre. El infierno no teme a los creyentes silenciosos. El infierno teme a los que atienden a la voz de Dios. Una palabra de autoridad, bien dicha, hablada, expresada, decretada, declarada o confesada, puede deshacer años de opresión. Cuando el remanente se levanta para clamar, el infierno tiembla. Tienes que saber que el infierno tiembla, porque reconoce el tono del Espíritu Santo.
Alzarás tu voz como trompeta y anunciarás a mi pueblo su rebelión. Eso está escrito en el libro de Isaías, capítulo 58 y versículo 1. Tu voz tiene el timbre del cielo. Cuando hablas bajo la unción del Espíritu Santo, los demonios reconocen quién eres, como reconocieron a Jesús cuando le dijeron, sabemos que eres el Santo de Dios. Te sugiero que busques un lugar silencioso y ores en voz alta un versículo que recuerdes. Confiesa ese versículo 3 veces y cree que es tu voz, esa trompeta del cielo que está estableciendo orden espiritual. Escribe lo que perciba en tu espíritu, una sensación, una imagen o una palabra. Anótalo o recuerda en ese diario espiritual que ya debes de tener. Quiero decirte que el remanente forma parte del ejército del reino celestial. No es solo un grupo selecto de hombres y mujeres, sino que es un ejército que se entrena o está siendo capacitado y entrenado en obediencia. En 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3, podemos leer, y tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y es que Dios no busca espectadores, Dios está buscando soldados y sabemos que, bueno, las batallas no son fáciles, son difíciles, se pasan malos momentos en las batallas. El ejército tienes que saber que no se forma en los templos, sino se forma en los campos de batalla del alma. Cada prueba, cada traición, cada desierto por los que atraviesa el intercesor, la intercesora o el creyente son parte del entrenamiento divino. El remanente no lucha por un reconocimiento humano, sino lucha para expandir el reino de los cielos, lucha para salvar a las almas, lucha para llevar el Evangelio a ese lugar donde aún no ha llegado. El remanente o el creyente entiende que su guerra no es contra carne ni sangre, sino es contra estructuras espirituales de oscuridad, conforme al libro de los Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Hablemos de las dimensiones de la guerra espiritual. Bueno, hay una guerra interior. Antes de vencer fuera, tú debes de conquistar tu propio corazón. El orgullo, la amargura, el temor y la falta de perdón son fortalezas que debes de eliminar o deben de caer en tu vida. La victoria interior siempre procede a la victoria exterior. El fruto interior se va a manifestar fuera. Hay una guerra también territorial porque cada región tiene estructuras espirituales de opresión que oprimen y como remanente somos enviados a romper esos yugos territoriales y a establecer el gobierno de Cristo en ese lugar sobre territorios, sobre pueblos, ciudades y aún sobre las naciones. Mediante la oración, mediante el ayuno y mediante decretos o declaraciones espirituales podemos utilizarlos como armas de liberación. Tienes que saber también que hay una guerra profética que se libra con palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El remanente, el creyente o el intercesor no declara lo que ve, sino que declara la palabra de Dios que está escrita. Así transformamos la atmósfera, cambiamos diagnósticos, y esto es muy importante, y abrimos portales celestiales que ahora pueden estar cerrados. Tenemos que utilizar estrategias celestiales para la batalla. Tenemos que entender que no peleamos desde la derrota, al contrario, nuestra posición siempre es desde la victoria, porque Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. No clamamos para vencer, sino clamamos para declarar lo que ya Cristo ha establecido, lo que ya Cristo ha ganado. Veamos algunas estrategias celestiales para esta batalla. La estrategia número 1 sería utilizar la adoración como arma. La adoración desarma a los principados. Cuando el remanente adora en espíritu y en verdad, Dios mismo se levanta como guerrero. Dice el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, y él salvará. Se gozará sobre ti con cánticos. La segunda estrategia que vamos a utilizar es el decreto profético. Las palabras proféticas son lanzas espirituales. Cuando decretas conforme a la palabra, no conforme a tus emociones, sino conforme a la palabra, tus declaraciones viajan como lanzas
con fuego o lanzas de fuego sobre los territorios y sobre los enemigos. Dice el libro de Job, capítulo 22 y versículo 28, decretará una cosa y te será firme. La tercera estrategia celestial para la batalla es el ayuno. El ayuno no cambia a Dios, pero sí te cambia a ti, cambia al guerrero. El ayuno rompe estructuras de yugo y conecta tu alma con el propósito divino. Un guerrero que no ayuna, un guerrero que no ayuna, bueno, podemos decir que es necesario el ayuno. Entiendo que a veces no te apetezca ayunar, pero tienes que entender que el ayuno es una arma. El ayuno forma parte de la arma para ganar las batallas. El ayuno nos ayuda a depender de la fuerza de Dios. Cuando tú ayunas, tu cuerpo se debilita, pero tu espíritu se hace grande, tu espíritu se fortalece. Hablemos de la cobertura espiritual y de la autoridad que tenemos como remanentes. Tienes que entender tu importancia dentro del orden espiritual y tienes que entender que toda tu autoridad va a fluir siempre que estés bajo cobertura. Si no tienes cobertura vas a ser vulnerable. La obediencia no te resta autoridad, al contrario. La obediencia a la autoridad fortalece tu fe, fortalece tu autoridad. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículos 8 y 9, podemos leer que el centurión dijo, di la palabra, le dijo a Jesús, y mi siervo será sano, porque yo también estoy bajo autoridad. Podemos decir que el remanente no pelea solo, pelea respaldado por el reino de los cielos. Tenemos que saber que los ángeles están para ayudarnos en las batallas espirituales y tenemos que pedir ayuda. Siempre es bueno pedir ayuda, por eso tenemos que ser dependientes siempre de una cobertura espiritual. En el mundo espiritual tienes que saber que hay un sonido, hay una vibración y siempre el sonido antecede al movimiento. Antes de que los muros de Jericó cayeran, por ejemplo, hubo un sonido, hubo un grito de victoria, solo leen en el libro de Josué en el capítulo 6. Antes de que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés, hubo un estruendo recio como de un viento. Dios se manifiesta donde hay un sonido alineado con su frecuencia. El remanente no emite un ruido, el remanente emite un sonido profético. Tu voz tienes que saber que vibra con la misma frecuencia que vibra el cielo. Cuando el remanente habla, los ambientes espirituales se transforman. Las palabras son semillas que viajan en ondas de sonido y cuando provienen del Espíritu Santo rompen estructuras invisibles. Ezequiel 37:4 dice, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Ezequiel habló a lo imposible, pero su sonido estaba alineado con la voluntad de Dios y por eso esos huesos secos se llenaron de vida. Así, de la misma forma, tú puedes hablar sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu iglesia y ver cómo el Espíritu Santo sopla vida. ¿Cómo activar el sonido profético? Bueno, pues hay 4 formas de activar ese sonido profético. Primero, purifica tu boca. Es imprescindible que nuestro lenguaje sea el lenguaje correcto, el lenguaje santo, un lenguaje conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no usa los labios que están contaminados. Segundo, llénate de la palabra de Dios. Lo que tú declaras tiene o debe de tener un respaldo bíblico, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Tercero, tenemos que escuchar antes de hablar. El verdadero profeta no improvisa, sino que interpreta y oye antes lo que se está hablando en el cielo. Y el cuarto punto para activar el sonido profético tiene que ser hablar con autoridad. Tienes que desechar toda duda. Dice el libro de Mateo capítulo 10, versículo 20 lo siguiente, porque no hablaréis vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Cuando tú hablas bajo esta unción, los vientos obedecen, las aguas se calman y las tormentas desaparecen. Te invito a que hagas un ejercicio profético
que le vamos a llamar Levanta tu voz. Primero, escribe 3 áreas de tu vida donde tú entiendas que necesitas crecer o necesitas una restauración. Busca un versículo bíblico que se relacione con cada una de esas 3 áreas. Luego léelo con autoridad 3 veces y haz una pequeña oración. Pídele al Espíritu Santo que traiga orden a tu vida, pídele al Espíritu Santo que te fortalezca o que te revele cómo ser trompeta en su reino. El remanente no solamente intercede, no solamente somos intercesores, sino que establecemos un gobierno espiritual, el gobierno espiritual del reino de los cielos. Cuando una voz profética se levanta en unidad con otras voces proféticas, el cielo normalmente responde. Dice la palabra de Dios, donde 2 o 3, yo en medio. Los ejércitos de Dios se activan y las potestades retroceden. Cada intercesor del remanente es como una torre de vigilancia, es un eco de la voz del Espíritu Santo y es una columna de Dios o una columna divina de luz en medio de las tinieblas. Dice el libro de Joel, capítulo 3, versículo 16, lo siguiente: y el Señor rugirá desde Sión y desde Jerusalén dará su voz, y temblarán los cielos y la tierra. Cuando el remanente ruge, con el rugido del león de la tribu de Judá, las naciones tiemblan. Comparto contigo 7 decretos proféticos de autoridad. Primero, y puedes repetir conmigo o tomar nota, declaro que mi voz está alineada con la voz del cielo. Segundo, todo poder de las tinieblas que oprime mi territorio se somete ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tercero, soy parte del ejército del reino que se levanta en obediencia y en santidad. Cuarto, mi oración es fuego que consume los planes del enemigo. Quinto, declaro victoria sobre la agua, declaro victoria sobre los vientos, declaro victoria sobre los territorios espirituales. Sexto, proclamo que mi ciudad oirá el sonido del despertar del remanente. Y séptimo, ningún silencio espiritual podrá apagar la voz de Dios que ha depositado en mí. Bien, y ya para terminar, quiero que sepas que la voz del remanente es el eco del corazón de Dios en la tierra. Mientras otros guardan silencio por miedo o por confusión, el remanente se levanta con autoridad sabiendo que su palabra tiene un respaldo celestial. Donde hay oscuridad, su voz trae luz. Donde hay caos, su clamor trae orden. Y donde hay sequía, su decreto traerá la lluvia. Dios está levantando voces que gobiernan, intercesores que decretan y profetas que restauran. Y tú eres parte de esa generación que no callará hasta ver el reino manifestarse en poder. Que Dios te bendiga muy ricamente. Te invito a que sigas adelante con este taller, viendo el módulo 3, donde vamos a ver el procesamiento interior y la sanidad necesaria del guerrero. Que Dios te bendiga.